Señor, te doy las gracias por esta jornada en que hemos podido estar contigo, conociendo a lo que tú amas, a lo que tú has elegido, con lo que tú has dado, que nos has propuesto como modelos a nosotros. Sobre todo te damos las gracias por San José, en tu vida y en la nuestra, en la vida de la Iglesia y de tantas personas que han encontrado en él el maestro de oración, el obrero concienzudo, el virgen fecundo, modelo de sacerdotes. Que el amor de tus sacerdotes, Señor, por los hijos espirituales que tú les das, se parezcan de San José. Te damos las gracias por todo lo que hemos aprovechado en este retiro, por confesarnos algunos. Y te pedimos que nos ayudes a seguir aprovechando esta próxima meditación y la última del retiro para examinarnos, crecer, poner los medios para ser santos como tú nos quieres. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Tienen sus hojitas con los gozos y dolores y gozos de San José, para que los mediten y en cada uno de ellos pidan alguna particular virtud. Este último tema, expiación y reparación. Expiación y reparación. Es un concepto importantísimo en nuestra fe, aunque esas palabras han desaparecido de nuestro vocabulario normal, podríamos decir. Nosotros no hablamos de expiación y reparación. Bueno, de reparación sí, tenemos que reparar la tubería, tenemos que reparar el techo, pero la reparación en el sentido de la salvación es otra cosa. Nosotros estamos llamados a expiar y a reparar con Cristo. El pecado rompe la relación de comunión con Dios. La expiación o la reparación son dos aspectos de lo mismo. La restaura esa comunión, esa relación con Dios, que está herida, que está vulnerada, que está disminuida. El acto supremo de la expiación lo ha hecho Jesús en la cruz, por supuesto. Pero si queremos asemejarnos a Jesús, identificarnos con Jesús, y eso es lo que debe hacer todo buen discípulo, seguir los pasos de Jesús, Él mismo nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo. Él es el que nos dice, parezcanse a mí, imítenme, síganme. Entonces Él es el modelo. Y no es solamente, ay sí, más tarde cuando yo sea viejo, no, es ahora. Tú eres discípulo, no estás posponiendo ser discípulo para cuando llegues a viejo, es ahora. Para los judíos, nuestros padres en la fe, el pecado era la infidelidad a la alianza, a la relación filial, obediencial con Dios. Y Dios era el que expiaba el pecado cuando perdonaba. En 2 capítulos del libro del Levítico de la Biblia, del Antiguo Testamento,
del Pentateuco. Levítico 16 y Levítico 17 se nos habla sobre esos rituales de expiación. Y en el 16 se nos habla del día de expiación. En griego es Kippur. Literalmente quiere decir cubrimiento, purificación del pecado. Yom quiere decir día en hebreo. Yom Kippur, el día del cubrimiento, de la purificación. Pero los ritos como tal no garantizaban la limpieza, no era cuestión de magia. La magia es, tú haces el arrabadamaca y ya, ¡pum! Y los profetas le recordaron a Israel que la expiación no era ritual mágico, requería la conversión del corazón. Dios perdonaba al de corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Él era el que perdonaba, Él era el que rehacía la relación. De nuestra parte nosotros podemos querer y decirle por favor, pero es Él. Fíjense, el hijo pródigo se da cuenta de que está fastidiado, comienza su camino para regresar, hace su speech, como dicen en Guaynabo City, ¿verdad? Y cuando está cerca, estaba todavía lejos, pero el padre lo vio, es el padre el que lo perdona, lo readmite, no es el hijo. El hijo dio los pasos, pero es el padre el que expía, por así decir, sus pecados. Y le manda a vestirlo. Yo espero que lo hayan bañado antes de vestirlo, porque estaba apestoso, pero vístanlo. Revístanlo de la dignidad de él. Pero es el padre, fíjense, él es el padre, es el que expía, limpia. El hijo ha hecho su parte de reparación, pero es el padre el que acaba readmitiéndolo. Él sabía que no tenía derecho. Él dice, yo no soy digno de que me trates como hijo, porque yo mismo fue el que dije, ya tú no eres mi pai, dame la herencia. Así que el padre es el que verdaderamente readmite a la mesa, a la comunión. Y quería que el otro hijo también, que él es el que se está excluyendo, también participara de la nueva comunión restablecida. Lo más alto de la teología y la espiritualidad de la expiación en el Antiguo Testamento se encuentra en el cuarto cántico del siervo de Yahvé, Isaías 52, del 13 a Isaías 53, 12. La primera lectura del Viernes Santo, la que hace don Juan Carlos siempre, el Viernes Santo. Por sus llagas hemos sido curados, sus azotes nos libraron, ¿no? Esa es la experiencia más alta, más clara, más... Entonces, para los judíos, curiosamente, ese no era el Mesías. El siervo de Yahvé, ellos, ningún texto judío, ni de la secta judía, había identificado que ese siervo de Yahvé misterioso hablaba del Mesías. Por eso no esperaban que Jesús tuviese que sufrir. Pero fíjense que el rescate y la redención de Israel son obrados por el siervo obediente al designio divino. Me abriste el oído, yo escuché, yo me ofrecí. Jesús lo va a retomar en la última cena, capítulo 17 de San Juan. Jesús dice, Padre, por ellos yo me ofrezco. La oración sacerdotal de Jesús, la primera oración de ese diálogo de Jesús con el Padre, es Padre, por ellos yo me ofrezco. Entonces, está haciendo algo que se llama vicario, ¿verdad? Vicario quiere decir, pues, en sustitución de, en nombre de. El sufrimiento y la muerte del siervo de Dios es vicario, es decir, es ofrecido por otros. El siervo rescata, carga sobre sí para descargar a los pecadores. El siervo entiende su sacrificio expiatorio como un rescate que expía el pecado,
que expía el pecado del pueblo y restablece su relación de amistad, de intimidad, de santidad con Dios. Así que ese es el texto fundamental. Isaías 52, del 13 hasta el 12 del próximo capítulo. Ustedes saben que estos números y capítulos los pusieron en el siglo XVI. Tuvimos que esperar 1500 años para que a alguien se le ocurriera poner capítulos y versículos. Qué revolú debe haber sido citar un texto bíblico antes del siglo XV, ¿verdad? Santo Dios, qué revolú. Pero los que hicieron eso evidentemente no consultaron a ningún biblista, porque el siervo de Yahvé lo rompieron, lo pusieron. Algunos versículos están en el capítulo 52 y otros versículos están en el 53. Pero eso es un cántico. Quizás no tenían el conocimiento del griego que tenían algunos otros estudiosos y por lo tanto, pues, por eso es que... Bueno, el judaísmo tardío, ya en la época de Jesús, reconocía el valor expiatorio del ayuno. Así que para expiar también hacer ayuno, sacrificio, llamados expiatorios, era una clase de sacrificios específicos que se celebraban, había muchas clases. Ya nosotros no nos interesa leer y verdaderamente no vale la pena leer todos esos capítulos del Levítico, ¿verdad? Esta clase de sacrificio por aquel pecado, todo era una contabilización, ¿verdad? Pero había unos sacrificios, ahí están los holocaustos, los sacrificios de primicias, los sacrificios de acción de gracias, y estaban los sacrificios de expiación. Así que había sacrificios en el templo para expiar. La limosna, la oración, los sufrimientos voluntariamente ofrecidos de la muerte misma. Por ejemplo, los mártires macabeos, estos que están aquí, la señora con esas cabecitas, que son sus 7 hijos. Pues los mártires macabeos, pues aceptaron sus sufrimientos para expiar los pecados de los israelitas infieles, aquellos que se habían vendido para la nueva moda y se habían secularizado, se habían paganizado. O sea, los mártires, pues yo voy a ser fiel y para que vean el ejemplo, ¿verdad? El viejito que también está allí, el viejito que está encima allí de la señora, un poquito más para arriba. Pues ese viejito le dijo, mira, los amigos le dijeron, tú disimula como si estuvieses comiendo cerdo, y te olvidas, y nosotros te damos carnero, pero tú disimula como si estuvieses, y él le dice, no. Yo, con los pocos años que me queda de vida, yo estar disimulando, dar mal ejemplo y escandalizar, no prefiero que me maten. Jesús, en sus milagros, exorcismos y curaciones, liberaba a los afligidos, los restablecía en el amor de Dios. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Las prostitutas entrarán en el reino de los cielos, mientras ustedes, los fariseos, apegados a sus méritos y a sus logros, no van a entrar. Y él habla de su muerte en categorías expiatorias. Va a rescatar al mundo del pecado, sustrayéndolo del poder del demonio y poniéndolo al servicio de Dios. Marcos 10:45, Mateo 20:28. Yo voy a ofrecer mi vida por el rescate de muchos. Así que Jesús tenía muy clara conciencia que Él no solamente estaba aquí porque yo quiero hacer unas cosas, tengo un plan. No. Yo estoy aquí para ustedes, para ayudarlos a ustedes. Esa es la categoría, diríamos, expiatoria de la vida de Jesucristo y de la obra y sobre todo del sacrificio de Cristo. Incluso en la última cena dice, tomen y beban, esta sangre va a ser derramada por muchos para el rescate de los pecados. Así que en la última cena vuelve a insistir al hablar de la sangre que va a ser derramada en rescate por muchos. Eso quiere decir que yo voy a sustituirme, ¿verdad? Voy a sustituirlos. Yo me voy a ofrecer por ustedes. La expiación es, por lo tanto, la obra del Padre que nos ha mandado al Hijo para que expíe nuestros pecados, para que los perdone. Y Él, Jesús, la lleva a término por amor y gracias a su sangre.
Jesús combate la maldad del pecado con su amoroso rendimiento a la voluntad misericordiosa de su Padre. Y por eso Jesús aceptó amorosamente los sufrimientos que son el castigo de los pecados del hombre. Aceptó los sufrimientos con amor. Así que el secreto de la pasión de Cristo, el secreto salvífico, no es la profundidad de sus dolores. Un andaluz se atrevió a decir, pero Jesús no tenía suegra, él no sabe lo que sufrí. Pues no, ni tuvo cáncer tampoco, ¿verdad? Así que no es el sufrimiento no tiene nada que ver. Es el amor con que Él ofrece, está dispuesto a aguantar, a tener resiliencia. Jesús aceptó amorosamente los sufrimientos que son el castigo de los pecados de los hombres. El amor con que aceptó los sufrimientos, no sus dolores, fue lo que nos salvaba. Lo que nos salva. Así que ya estamos aterrizando en lo que nos toca a nosotros. Aceptar lo que no podemos cambiar con amor y ofrecerlo. Ahí está. ¿Dónde están los otros en mi lucha de crecimiento espiritual? Pues solamente yo quiero salvarme y los demás. San Pablo reconoce el valor expiatorio del sacrificio redentor de Cristo. Primera de Timoteo 2:6, Romanos 3:25. Él se ofreció por nosotros. Y ya ustedes saben el pasaje de Efesios. Me alegro de sufrir con ustedes lo que falta en mi cuerpo a la pasión de Cristo por su iglesia. Me alegro de sufrir por ustedes, sufrir por ustedes. En la predicación de los apóstoles también se habla de este valor expiatorio. En los Hechos de los Apóstoles, San Pedro, en sus sermones de Pentecostés y de las otras ocasiones que tuvo de echarse su sermoncito, pues también habla de que Jesucristo es víctima expiatoria por nuestros pecados. Y San Juan también. La carta a los Hebreos ni se diga que es la del sacerdocio de Cristo. También testifican ese valor purificador, expiatorio, restablecedor del sacrificio de Cristo. El pecado, sabemos, merece castigo y ha provocado daño. Son los dos elementos, ¿verdad? Los hermanitos separados no aceptan lo del daño y que hay que reparar el daño. Por eso el reparar para ellos suena a que nosotros colaboramos con nuestra redención y Cristo no lo hace todo. Pues efectivamente eso es así. Por eso San Pablo dice, me alegro de sufrir por ustedes, porque termino en mí la pasión de Cristo por ustedes. Así que efectivamente, nosotros tenemos responsabilidad en nuestra propia salvación y en la salvación de los demás. Pero como ellos asumieron una teología de que todo es dado por Dios, yo no colaboro nada, es un regalo puro de Dios, la salvación. Y ya yo tengo fe, ya estoy salvo. Y el amor, te van a examinar sobre el amor, no sobre la fe. La fe es un regalo. Dios te ha limpiado de tus pecados en el bautismo sin que tú hagas nada. Es más, la Virgen María fue limpiada desde el momento de su concepción sin ella hacer nada, ni merecer nada. Fue una iniciativa total de Dios. Así que no estamos negando que la iniciativa y la obra de la santidad es de Dios. Pero nosotros tenemos que colaborar. San Agustín, el que me creó sin mí, no me va a salvar sin mí, porque a él no le da la gana. Y por eso Jesús en las parábolas dice, dejó unos talentos y dijo, yo vuelvo y voy a pedir cuenta. Pues puso a trabajar a la gente y después al final del día les pagó. ¿Cuál es el problema? Y al final él les dice, miren, yo los contraté por la mañana. El pago que yo le estoy haciendo es porque a mí me dio la gana. Pero esto es trabajar un poquito. Pues por eso recalca que es un regalo mío. Pero usted tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Aunque sea un regalo mío. Entonces sí, para nuestra salvación nosotros tenemos que trabajar, ser dóciles a lo que Dios nos pide. No es decir, yo me dejo salvar y no hago nada. No. A quien mucho se le dio, más se le exigirá. Más cuenta va a tener que dar.
Así que el pecado merece castigo y ha provocado daño. La expiación del pecado devuelve la bondad y santidad del Hijo, te quita la culpa, pero también empieza a reparar el daño. Es que hemos subjetivizado tanto el pecado que nos creemos que es una sensación de culpa. Bueno, sí, es una sensación de... Yo espero, hay algunas gente que son pecadores y ni sensación de culpa tienen. Pero sí es sensación de culpa, pero eso no es todo. Hay daño. Porque si tú no hiciste lo que Dios esperaba de ti, no vengas a decir que tú no dañaste. No te dañaste a ti mismo. El hijo no llega y le dice, pues siéntenos en la mesa, vístanlo, Hay que adecuar. Y el señor que entró en la fiesta, ¿se recuerdan? Y no estaba listo, no estaba vestido adecuadamente. Dijo, pero, ¿cómo tú te presentaste aquí así? Hay que estar adecuadamente preparado. El pecado nos aleja de Dios, nos convierte a las criaturas, empezamos a servir a las criaturas como si fuesen nuestro Dios. Pero la expiación nos acerca a Dios, nos reorienta a Él con los demás. Si tú eres un discípulo del Señor, estás invitado a participar, a compartir en la obra de expiación de Jesús, nuestro modelo y nuestro maestro. Al ofrecerle a Dios en nombre de Cristo nuestras buenas obras, las mortificaciones voluntarias y amorosamente aceptadas, no solo para expiar mis propios pecados, sino los de los ajenos. Todos queremos salvarnos, pero queremos salvarnos solo o bien acompañados. A mí qué me importa, ¿ves? Lo que yo llamo el efecto Titanic. Si tú estás en la yolita y te salvaste, adiós, yo estoy aquí salvito, adiós, que se hundan aquellos. No podemos lavarnos las manos de la salvación de los demás. Ya yo estoy en la yolita, en la Iglesia Católica, ya estoy salvo. El fruto de la expiación de Cristo debe ser comunicado, participado y ofrecido. Como yo lo he recibido de gratis de parte de Cristo, tengo que también incluir a los demás. En el Padre Nuestro, ¿qué pedimos? Perdónanos. Fíjense que pedimos perdón por los demás, no solamente por el mío. Así que ya en el Padre Nuestro está ese concepto, ¿verdad?, de que yo tengo que incluir, yo tengo que hacer penitencia por los demás, no solamente por los míos. Perdónanos. Pedimos por los demás. Tenemos que reconocer que somos solidarios en el pecado, no solo en la gracia. Ay, estoy entre los santos, mis amiguitos. Sí, pero también eres amiguito de los pecadores. Y también te solidarizas con ellos cuando hacen maldades y fallas a la gracia y te regodeas y te pones bien comodón. Así que la expiación surge no solamente de ver lo que Cristo ha hecho por nosotros y que Él nos invita a unirnos a Él, sino también a tomar conciencia de que somos solidarios en el pecado. Fíjense, en la misa, yo confieso ante ustedes, hermanos, que recen por mí, oren por mí. ¿Verdad que decimos eso? En el confiteor decimos que ustedes intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por eso ofrecemos misas y sufragios, oraciones y penitencias por la purificación de las almas de los pobres pecadores en el purgatorio. Estamos expiando por ellos, porque ellos ya no pueden, pero nosotros podemos ayudarlos a ellos. Así que nuestras responsabilidades con esos seres queridos no se acaban cuando se mueren. Tenemos que seguir pendientes de ellos. La Virgen es el modelo de esta participación en la obra redentora expiatoria de Cristo. Los mártires también, los anacoretas, los monjes esos que se fueron al desierto, hacían penitencia por la conversión de los demás. No era solamente porque yo me quiero salvar. Cuando se nos impone el escapulario, se nos dice: te admitimos a la participación de los méritos obtenidos por la oración y penitencia de los miembros de la Orden del Carmen.
Así que recibimos lo que la Orden del Carmen hace y le sobra, esperamos, ¿verdad? Para que también nos aproveche a nosotros. Las indulgencias y las oraciones que ofrecemos por los difuntos expresan lo mismo. Tenemos que seguir ayudando a Cristo porque Él en su humildad quiere que lo hagamos. Hay que tener eso claro también. Que no es para que te tengo que dar las gracias al final. No. Siervo, tú lo que hiciste fue lo que yo te mandé. No te tengo que dar las gracias. Nosotros vivimos en un mundo tan radicalmente individualista que nos hace olvidar estas razones, estas prácticas y estas devociones, esta espiritualidad reparadora. Don Luis, doña Norma, ¿verdad que Jesús en las apariciones de Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón habló de reparación? Sí. La Virgen en Lourdes, oren, penitencia, 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 y oren por los pobres pecadores, reparación. Y en Fátima, ¿qué hacían Jacintito y Francisquito? Jacinta y Francisco. Muchas penitencias que la Virgen le tuvo que decir a Francisquito, espérate, tranquilo, te estás haciendo daño a tu salud, yo no quiero que tú tengas daño a tu salud. Pero ellos tomaron tan en serio esto de que tenían que hacer sacrificios por los pecadores, que se pusieron en plan reparatorio. Y Santa Faustina, doctora, también, ¿verdad? Reparación a la misericordia tan inapreciada, tan poco valorada, tan poco, ¿verdad?, estimada. Pues, entonces, tomar más conciencia de que, caramba, tanto nos ama Dios, ¿cómo yo voy a desperdiciar estas gracias? Así que todos estos, y creo que hay movimientos de estos en la parroquia, recomiendan y promueven la expiación reparatoria. Pero, ¿cuál es el secreto de la expiación de Cristo? El amor. El creyente debe llevar con amor el peso de las consecuencias de su pecado y de las consecuencias del pecado del prójimo, con el que es solidario, para que la obra de Cristo arraigue y crezca en él y en los demás miembros del cuerpo místico. Cuando nos unimos a Cristo con su vida, con su causa, que es propiciar que el reino de Dios venga a un mundo dominado por la lógica del pecado, tenemos que asumir el peso del choque, el rechazo y el sufrimiento de reorientar nuestras vidas y las del mundo hacia Dios, que se resiste y no quiere cambiar sus formas y maneras. Pero el amor no es el dolor lo que Jesús ofreció para reparar. La reparación se obra sobre todo poniendo amor en lo que uno quisiera escupir, regañar, patalear. Y esta es la virtud que debe presidir los sacrificios, renuncias, mortificaciones de un discípulo de Cristo, porque no somos masoquistas. Cuando yo veo esa dimensión y digo, yo quiero ofrecer, y ahí viene el gran secreto de la expiación. No solamente yo tengo que ofrecer, tengo que expiar, tengo que reparar, que ya es un logro el que uno quiera hacer eso, ¿verdad? Que uno tenga conciencia de que uno está llamado, si es un buen discípulo, a expiar, a reparar. Porque eso no es solamente, ay, yo quiero estar salvo. Es que si tú quieres estar salvo, tienes que traer a otros contigo, tienes que preocupar. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Tenemos esa conciencia reparadora y expiativa? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, voy a ofrecer esto para que mi hermanita se confiese? Voy a ofrecer esto para que unos amigos que tengo dejen de estar emborrachándose. Voy a ofrecer esto para que papi y mami dejen de pelear. Ofrecer, Papa Benedicto en su encíclica La Esperanza, dice, se nos ha olvidado esa categoría, ofrecer. Una categoría bien católica, parece de retardados mentales. Es básica, es elemental, es necesaria. Si tú quieres tener madurez, mira a ver qué santo
no han tenido una dimensión reparadora a su vida. ¿Usted cree que las carmelitas se meten allí pues para ellas estar concentradas? No, es para reparar por los pecados. Santa Teresa en Camino de Perfección dice, porque ella emprendió la reforma del Carmelo, porque veía tantas cosas malas que hacían esos protestantes franceses. Ella no habla de los alemanes, habla de los franceses, porque ya estaban más cerca de España. Ella se ve que no tiene que haber oído de Lutero, pero a ellos lo que le preocupaba era lo que estaba pasando en Francia, que quitan sagrarios. Y pues entonces yo quiero, pues Señor, ¿qué tú esperas de mí? Que yo sea fiel. Aquellos que están siendo infiel, yo quiero ser fiel. Y yo quiero rezar por los que están en el frente de batalla, que para ella eran los predicadores, y los curas y los misioneros, ¿verdad? Y por eso la Teresita pues rezaba por los misioneros allá en Vietnam, el padre Théophane Bernard. Por eso, pues, sentido de reparación. Yo quiero colaborar con esa causa, pero yo quiero ofrecer. Entonces, si nosotros vivimos en un mundo, una burbujita de mis conveniencias y mis devociones, sin esa dimensión de ofrecer por otros, estamos atrás, no avanzamos. Tú tienes conciencia reparadora y expiativa. Ofrece oraciones, sacrificios, penitencias, mortificaciones, obras de caridad por nuestros pecados y por los de los demás. ¿O solo nos conformamos con buscar acomodo, alivio, complacencia en nuestras peticiones? Así que mi oración es, compláceme, ayúdame y ya. Por eso, ¿verdad? A los niños les vamos a rezar por los niñitos que no tienen que comer. Pues eso es tener conciencia. Yo cuando estaba en tercer grado ayudé a bautizar a algún niñito ya en África. Tengo el diploma. Pensar en otros. Después no me he escrito a ver cómo está, ¿verdad? Pero quizás él no se enteró de que yo había rezado por él, pero las carmelitas le pasa lo mismo, piden oraciones por fuera y después no se enteran si resultó, si no resultó. Porque tiene que ser una expiación voluntaria, generosa y sin que yo, ser maestra de escuela, cuando ves que el nene pasa de clase, pues eso tiene una satisfacción. Ser pediatra y el nene se le cura, pues eso es una satisfacción. Pero cuando uno ofrece y no sabe si resultó, eso ya es un ofrecimiento todavía mayor. Yo me consuelo mucho con la parabolita de salió a sembrar. Yo no sé si cosecha, pero salió a sembrar. Ofrecemos por alguien. Nos ofrecemos con Cristo en la Eucaristía al Padre. Porque para eso el sacerdote le presenta la Sagrada Hostia recién consagrada a los fieles, para que se unan con Él al Padre. No es para nosotros escondernos así. ¿Qué podemos o de hecho hemos ofrecido? Cuando hacemos algo que nos cuesta, ¿tenemos intención de ayudarnos y de ayudar a otros? ¿O solo pensamos, ay, es que a mí no me gusta eso? Y si Dios te está pidiendo que tú ofrezcas por otro, importante. La lucha contra nuestro pecado no es solo para quitarnos la culpa y que yo me sienta mejor. También queremos reparar, restaurar, porque soy solidario con los pecados de mis hermanos. Los fariseos no, Los fariseos ellos eran, como todos aquí cumplimos la ley, somos buenos. Aquellos son unos sinvergüenzas. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Ese es un sinvergüenza que botó tu dinero, que malgastó, que fue con malas mujeres. Eso no es hermano mío. Es de insolidaridad. Nada de expiación ni de reparación. No. Eso fue él. Yo, en cambio, siempre te sirvo. Si estoy aquí fajado trabajando. Jesús en el bautismo del Jordán, solidario con los pecadores, sin serlo. Las oraciones enseñadas por el ángel de los pastores de Fátima, ¿qué dicen? Espero, creo, adoro y amo por los que
no creen, no esperan, no adoran, no aman. Eso es expiación. Ahí está. Ahí está la expiación. La reparación. Entonces, yo hacer por los que no hacen. Yo ofrecerme por... Y ha habido santos. San Pío X se ofreció precisamente porque al final de su pontificado estalló la Primera Guerra Mundial. Y él se ofreció. Santa Mariana de Jesús de Quito, que está allí. Venga San Martín de Porres y encima hay un sacerdote jesuita. San Pedro Claver, que tiene como algo dorado, como una cruz. La que está encima, esa que está vestida de negro. Esa es Santa Mariana de Jesús de Quito. Y Santa Mariana de Jesús era una mujer joven, dirigida de los jesuitas, dicho sea de paso. Y ella, en un cierto momento, había unos temblores, una peste, algo pasó en la ciudad de Quito. Y ella se ofreció. Y el Señor aceptó su sacrificio y cesó la plaga, cesaron los temblores. Ahí está. Entonces ella se ofreció como víctima. Toda la espiritualidad de víctima, alma víctima, tiene sentido con expiación y reparación. Jesucristo, yo me entrego por ellos para que ellos sean santos. Entonces, si nosotros no nos entregamos por otros, estamos siendo medio egoístas. Y tenemos que examinarnos en ese punto. Creo que es bien importante esto. Y por eso he mencionado pues algunos de los movimientos que trabajan en nuestra parroquia, porque uno de los elementos principales de esa espiritualidad y de ese proceso de conversión es reparar. Un amor tan mal agradecido, ¿no? Dice, un amor como el que yo tengo, dice el Sagrado Corazón de Jesús, y tan mal agradecido por la humanidad. Pues entonces yo quiero reparar agradeciéndotelo. Por los que no te agradecen, yo te voy a agradecer. Así que creo que en Cuaresma las mortificaciones, que son pequeñas muertes a mí mismo, San José María el otro día en la hora santa decía, Señor, que cada día muera más a mí mismo. Uy, sí, te estás muriendo porque estás haciéndote más viejo, es verdad. Sí, pero no es solamente eso, es voluntariamente muriendo a mí mismo. Es yo querer ofrecer esto. Ahí está la gran diferencia. Y Jesús lo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Ah, pero mira, te asesinaron injustamente. No, eso no es un asesinato. Bueno, técnicamente es un asesinato. Técnicamente, según el derecho romano, es un castigo, una pena por un delito, proclamarse rey sin permiso de Roma. Pero para Jesús es un sacrificio. A mí nadie me quita la vida, yo la voy a dar. Entonces hay tantas cosas que nos quitan la vida, ¿verdad? Nos disminuyen, nos enfogonan, nos molestan, nos mortifican. Y nosotros no acabamos de aprovechar. ¿Se recuerdan al cardenal Bantuán, metido allá en la cárcel, ¿verdad? Ay, Dios mío, con todo lo que hay que hacer en este país, ¿verdad? Todas las almas, ¿qué le pasa a mi gente, a mis curas, a mis catequistas? Que yo estoy perdiendo el tiempo aquí, encerrado. No, espérate. Y ahí sobrevivió los 9 años, ¿verdad? Eso, de aislamiento, que eso es para volver a la gente loca. Un mes de aislamiento, yo creo que algunos de aquí de nosotros estaríamos locos. Sí, con un mes de aislamiento. Imagínense, es solamente de estar encerrado viendo televisión en la pandemia y mire, ay, la gente se pone nervioso, cranky, como dicen en Guaynabo, uy, irascible. Padre Kentenich, que el fundador de los Chonza. Bueno, cuando lo arrestaron a él, porque era un cura, él no era judío, era un cura peligroso para los nazis porque no congeniaba con las doctrinas de ellos, ¿ves? Y era un hombre influyente.
en laicos y sacerdotes. Pues lo metieron pero ¿sabes dónde lo encerraron? En una caja fuerte de un banco. Lo metieron en una bóveda, no una caja fuerte, ¿verdad? Porque se hubiera asfixiado, en una bóveda de banco. Ahí lo metieron. Estuvo creo que una semana o algo así, una semana larga. Le daban comida, evidentemente, porque si no se hubiera muerto de hambre. Pero él dice, hice el mejor retiro de mi vida. Entonces dijeron, este sí que está loco. No lo vamos a hacer loco aquí en la bóveda del banco, vamos a mandarlo al campo de concentración. Y lo mandaron a un campo de concentración a las afueras de Múnich. Un viaje que yo hice a Múnich, le dije a mami, vamos a ver ese campo, Dachau. Y fui a donde yo no sé alemán, ni goleta. Pues le dije al chofer, Dachau. Y entonces se perdió. Yo le tuve que decir, miren, por aquí es que queda Dachau. Y llegamos a Dachau porque allí habían encarcelado al padre Kentenich. Y a muchos curas, la mayor parte de los presos no judíos, eran curas, alemanes, polacos. Y fundó creo que 3 grupos apostólicos en el campo de concentración. Aprovechó su tiempo, ¿ves? A mí, él dice, un episodio precioso de Padre Kentenich, no está ahí porque no ha empezado su causa, igual que la de Chiara Lubich, pero esos son en la próxima edición de la pintura cristiana, los dos, voy a hacer espacio para que entren los dos. Pero Padre Kentenich, en el campo de concentración, para que ustedes vean lo que es ofrecer y la diferencia que hace cuando uno tiene una intención de ofrecer algo. Ese día había estado lloviendo más que aquí y estaba todo embarrado de lodo y demás, y entonces el jefe del campamento, que era particularmente brutal con los curas que estaban en el campamento de concentración, dijo, oye, cerdo, límpiame mi bicicleta, que todo estaba enfangado. Y el padre Kentenich dice, lo voy a hacer porque yo quiero, no porque me lo manda. Le quiero limpiar ¿Vieron la diferencia? Esa es la diferencia. Eso es lo que hizo que él sobreviviera. Fíjense, en un campo de concentración es control total, ¿verdad? Es decir, te voy a oprimir para que tú sepas que tú eres una hormiga en mi mano que te puedo hacer así y te puedo aplastar, ¿verdad? Así que es denigrar a la persona, someterla al abuso, al caprichoso del que tiene el poder, todo el poder, y tú no puedes hacer nada. Pero miren cómo él encontró un espacio de libertad. Me lo mandó para desquitarse, para humillarme, para avergonzarme. Pues yo lo voy a hacer porque yo quiero. Esa es la diferencia. Lo voy a ofrecer. No me lo van a quitar ¿verdad? Sandima. Al paso que voy a tener que por lo menos pintar una crucecita allí de Sandima. Sí, Sandima, porque lo miento tanto, ¿verdad? Pues Sandima dice, yo soy un pillo y tú también, cállate la boca. Aquí estamos pagando la que debemos. Acuérdate de mí. Un poquito egoísta, ¿verdad? Acuérdate de mí. Tratar de estar ofreció, transformó su castigo en una confesión de fe de Jesucristo. Entonces, ese es el secreto de la reparación, de la expiación. Ese es el secreto, ¿vieron? Que a mí no me lo quiten, que yo lo ofrezca. Que a mí no me quiten a mi mamá, que yo la ofrezca, que a mí no me quiten al hijo que perdí en un accidente, no, que yo lo doy, yo lo ofrezco, Entonces esa es la gran diferencia. No, Dios no me lo arranca, Dios no me lo, ay, qué cruel, no, yo se lo voy a dar. Entonces, entonces cuando uno adquiere esa dimensión sobrenatural de expiación, de solidaridad en el pecado, pero solidaridad también en la expiación, entonces yo veo los frutos.
Y se muere una persona y los hijos vuelven a la iglesia. Ahí están los frutos. ¿Eh? ¿Qué cosa? Así que lo que fue una pérdida fue una gran oportunidad para que los hijos volvieran a la iglesia. Porque estaban fríos, medio peleados con la iglesia. Se murió el papá y volvieron. Pues hay que saber que hay una dimensión salvífica a todo lo que nos cuesta si lo ofrecemos poniendo amor. San Juan de la Cruz, ni se diga, santo Dios. Imagínense que en la tirria que le tenían, lo que él mismo había preparado para ser carmelitas descalzos, el cofundador con Santa Teresa de los descalzos, y le cogieron ganas. Pero qué ganas le cogieron, y era un santo. Santa Teresa no se equivocaba cuando hacía así, ¿verdad? Con su ojo clínico. Decía, San Juan de la Cruz, ese no ha cometido ni pecado venial. Así que no es que él fuese de un temperamento difícil, no. San Juan de la Cruz era un pan de Dios, como decíamos antes. Era un pan de Dios. ¿Y cómo le tenían tirria? Le tenían ganas. Y así muchos santos, fundadoras que las han mandado para la cocina o para el manicomio, la propia orden religiosa que ellas fundaron. Y se quedaron, mire, calladitas, y ofrecieron. Ahí está la diferencia. No se volvieron locas, de verdad. ¿Por qué? Porque supieron ofrecer, expiar, darle una dimensión salvífica a su desastre, a su pena, a su tribulación. Entonces yo ofrezco todo eso. Así que creo que es importante que en Cuaresma nosotros aprendamos, ¿verdad?, a valorar más esa dimensión. Ofrecer por, expiar por, entregar por, porque nos descentramos. Hay gente que tiene, como San José María lo decía el otro día, tengo tantos problemas porque siempre te estás mirando a ti mismo. Por eso es que tienes tantos problemas. Porque siempre te estás mirando a ti mismo. Tú estás tan pendiente de tu ombligo. Ay, tengo tantos problemas. Porque fíjate en los demás, piensa en los demás. Date cuenta que lo que tú estás padeciendo no es nada comparado con los demás. Pero, así que, para descentrarnos, para quitarnos ese egoísmo espiritual, ¿verdad?, de yo brego conmigo mismo, pues no, tenemos que adquirir esta dimensión de reparación. Ofrezco por los demás. Pongo amor donde no hay amor. Para sacar amor. Y donde hay mortificación, chavienda, dolor, ofrezco. San Maximiliano María Kolbe está allí, allá al lado del, bien cerquita por allá, vestido de preso y todo, al lado de aquel Colorado, al lado de San Carlos Borromeo, allá debajo del flamboyán ese en flor. Pues San Maximiliano María Kolbe, cuando lo están matando de hambre en la celda esa, o sinvergüenza, ¿verdad?, cantaba. Les transformó. Y no le pudieron quitar la vida, lo tuvieron que sacar vivo después de los 10 días. Se habían muerto todos los demás y él todavía seguía vivo. Se ve que se había entrenado con el ayuno, ¿verdad?, como buen franciscano así observante. Y entonces pues, le tuvieron que matar, lo tuvieron que inyectar, porque ni de hambre se moría, cantaba. Así que ahí está el secreto que Jesucristo nos enseña, nos da esa llave de cómo descifrar y transformar el sufrimiento sin sentido. Ese es el problema de la gente que está pidiendo eutanasia. No le encuentran sentido a su dolor. Y como no tienen fe, pues entonces eso agria la existencia de la gente, ¿no? Y pues yo no lo voy a justificar, pero lo puedo entender psicológicamente, ¿ves? Cuando usted no le ve sentido y no puede poner amor en lo que le está pasando, porque anda así, ¿ves?, con el puño. Por eso los socialistas, esto es su gesto, ¿ves? Es el puño. El puño no es el puño para el hermano, es el puño para el que está allá arriba, ¿ves?
Pues claro. No le ven el valor, el sentido, la utilidad, vamos a usar ese término más secular. Y entonces están en el laberinto sin salida. ¿Verdad? Todos los ateos existencialistas franceses de principios del siglo XX, ¿verdad? Camus, ¿verdad? La plaga. Pues todo el mundo se está muriendo y nos vamos a morir. Pues, ¿qué sentido tiene la vida? Una expresión teológica de primera magnitud. Es decir, no vale nada la vida, no tiene sentido. ¿Y entonces? Pero nosotros no estamos en ese tajo, creo. Tenemos que buscarle esa vuelta, esa dimensión. Voy a ofrecer por. Voy a reparar por mí y otros. Así que hay mucho trabajo porque el mundo, si tú crees que tú estás más o menos adelantado, todavía te queda trabajo porque mira toda la gente que tiene alrededor que tiene que ayudar a salvar, ¿verdad? Y ofrecer por ellos. Así que creo que es una dimensión muy importante del proceso de conversión y de transformar ocasiones y situaciones que nos hacen sufrir en oportunidades de hacernos crecer. Te damos las gracias, Señor, por todos los afectos, propósitos, luces que me has comunicado en esta meditación. Te pido la gracia de ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, santos amigos, rueguen por nosotros. Y nos preparamos para la bendición con el Santísimo, antes de la misa de 5.